bien, estamos listos para la entrevista. Como anuncié, nos acompaña Elaine Arellano, ella es directora de Fiscalización y Sanciones de CONADIS y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Elaine? Muy buenos días, gracias por la invitación. Recibe el saludo institucional de nuestro presidente, licenciado Darío Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos justamente en el bloque elecciones regionales y municipales. Como saben, tenemos algunos meses, nada más hasta el 7 de octubre. Y por supuesto queremos dar un mensaje positivo y también una exhortación seguramente a nuestras futuras autoridades, a esos posibles candidatos y cómo están poniendo en agenda temas relacionados, temas prioritarios, ojo, para los peruanos con discapacidad. Así es. Bueno, antes que nada decir de que nosotros a partir de la ley, la 29973, ¿no? Establecemos y consideramos que los derechos de las personas con discapacidad van ya en un enfoque netamente social, ¿no? Lo que es decir la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad que, como podemos saber, de un tiempo hacia atrás no han sido muy bien salvaguardados, ¿no? Ha habido mucha vulneración, dentro de ellos la promoción, la protección. Exacto, ¿no? ha habido un... partiendo de que puede haber sido un desconocimiento a través de nuestros funcionarios, ¿no? Aquellos que dirigen los gobiernos regionales y también los gobiernos locales, ¿no? Muy bien. Partiendo de eso, entonces nosotros como CONADIS, a nivel de nuestro rol institucional, ¿no? En aras de la modernización que tenemos en cuenta, si bien es cierto, tomada desde el rol protagónico que tiene el Estado, entonces nosotros también, a partir del Consejo, hemos creído ya conveniente hacer una serie de actividades que puedan tener implicancia para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. En el marco al que tú me refieres, ¿no? En el marco del desarrollo de las elecciones que ya se van a dar. Te pongo a conocimiento algo. En relación a las anteriores, a las elecciones que fueron presidenciales, nosotros tuvimos un trabajo articulado con con la OMPE y con el jurado, ¿no? El jurado en cuanto a las dispensas, ¿no? Claro. Para las personas con discapacidad que por diversas circunstancias, tanto geográficas o por el tipo de discapacidad que tengan, no podían acercarse a los centros de votación, entonces se les procedió a dar dispensas, ¿no? Esto saludando la acción que tuvo también el Jurado Nacional de Elecciones para con CONADIS y hacer prevalecer estas dispensas en las personas con discapacidad. Ahora, con la OMPE también se vino y se instauró una campaña en aquel momento, o esta vez planeamos ya más enfáticamente decirle supervisión de los locales electorales, de los locales de votación. ¿En qué consiste esto? Propiamente es en salvaguardar el derecho al voto que tienen las personas con discapacidad. ¿Cómo puede ser? Realizando primero una verificación, ¿no? Una previa, después asistiendo ya a los centros de votación donde se dé el acondicionamiento adecuado para ¿no? Para el ejercicio del derecho. Así es, para las personas con discapacidad. Por ejemplo, yo tengo que saludar algo que hizo la OMPE respecto a sus cartillas y que sería una réplica para este año, para las cartillas electorales, la inclusión del sistema braille. Estupendo. No, claro, fue muy interesante. Entonces, las personas con discapacidad, ¿no? Claro, tú sabes que la persona con discapacidad visual para ellos es una herramienta netamente de comunicación, el braille. Entonces, tener estas cartillas adecuadas a una persona que, si bien es cierto, tiene una discapacidad que se contempla muchas veces, no siempre, como discapacidad severa, cuando es totalmente total y necesita ir acompañado de una persona, ya el braille les facilita la votación, ¿no? Otra, para el tema de las personas con discapacidad física o la discapacidad de movilidad reducida, ¿no? Aquellos que usan silla de ruedas, las muletas, hasta los mismos bastones, el acondicionamiento de las instalaciones que sean en el primer piso. Yo considero y sí creo que voy a pautear muy bien esta supervisión que vamos a realizar, retomando lo que desde tu dirección. Así es, desde mi dirección. El tema de que nosotros podamos tener instaladas las mesas en el primer piso, sobre todo verificando los padrones, ¿no? Que tendría que poderse articular con la OMPE para poder ver que las personas con discapacidad del puedan tipo, ubicarse ahí, exacto, ¿no? del tipo de discapacidad que sea, puedan ubicarse en el primer piso, ¿no? Haciéndolos accesibles, porque se nos dio en algunos colegios de Lima, sobre todo de Lima metropolitana, que hubieron mesas ubicadas en los segundos niveles. Entonces, ese es un perjuicio para una persona con discapacidad.
Entonces, en el marco de defender sus derechos y de apostar porque el Estado también articula y promociona sus derechos, entonces que se ubiquen en un primer piso, ¿no? Por supuesto. Así también la señalética, ¿no? Que sea respetada. El mismo estacionamiento, que muchas veces en el día a día, de verdad que es lamentable tener que decir y hacer público que no se da el respeto al estacionamiento. Y es que es una situación, Elaine, no me vas a dejar mentir, de cultura. Así ¿no? es. De una cultura que no protege y que no promueve, ¿no? El derecho de la persona con discapacidad, no solamente a las autoridades. Ahora nos toca, por supuesto, hacer ese mensaje a las autoridades, pero no sin mencionar que finalmente somos todos responsables de esa situación de vulnerabilidad, porque Exacto. no damos facilidades y no respetamos, ¿no? Sí, ahí, y yo quiero recalcar lo que tú has tocado, es un tema de ya hacer concientización, ¿no? Para el tema de las autoridades, y ahora en aras de que ya están postulando, ya estamos viendo listas de candidatos, todo, creo que el tema mediático es siempre tocar dentro de sus planes de gobierno o exponerlos frente a la población, pero sin embargo no tocas la temática de discapacidad o de las personas con discapacidad porque es un punto álgido, ¿no? Claro. Nosotros, te pongo ahorita en contexto, venimos realizando una serie de talleres, y digo nosotros a nivel institucional, del Muy mismo bien. CONADIS, el licenciado Darío Portillo está realizando, ¿no? En conjunto con las direcciones de desarrollo social y la dirección que tengo a mi cargo, talleres, ¿no? ¿Dirigidos a quién? A la población, así como a funcionarios. Perfecto. ¿Sí? Y organizaciones políticas, imagino, están invitadas también a ser parte de esos para el talleres, ¿no? taller macro regional que se ha realizado en la región de La Libertad para Trujillo, han sido invitados los aspirantes, ¿no? O los ya candidatos, para que ellos puedan exponer dentro de su plan de trabajo qué políticas, ¿no? Qué planes de gobierno tienen para personas con discapacidad. Y a la vez, me normas, imagino, ¿no? escuchar también a funcionarios de CONADIS que conocen mejor que nadie, ¿no? Y a Exacto. cabalidad la realidad de los peruanos con Así discapacidad es. en nuestro país y qué es lo que necesitan. Exacto, porque lo que necesitan los peruanos, personas con discapacidad, es ser escuchados, creo que desde nuestro ámbito como CONADIS y también en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ejecutivo, regional y local. Y segundo, que también sean más allá consideradas las políticas necesarias y de obligatorio cumplimiento para los derechos de estas personas. Porque, por ejemplo, tenemos nuestra 29973, ¿no? Y ella te establece una serie de infracciones, 24 infracciones, si sumamos la del perro guía que ya está reglamentada, 25. Pero más allá, si tú tienes la revisión de la norma exacto, sabes que hay derechos que no pueden ser vulnerados, partiendo desde la no discriminación. Y, sin embargo, el ciudadano de a pie, el funcionario por desconocimiento, quiero creer yo, ¿no? Sí, está bien que pongas esa premisa. No es aplicable, ¿no? Cada vez apostamos por tener un país en modernización, ¿no? La modernización del Estado, pero no se la damos a las personas que necesitan y que necesitan ser escuchados. Te vuelvo a reiterar, hay un compromiso institucional partiendo desde nuestro presidente con cada uno de los directores, pero hay una frase bien usada, ¿no? Caminante se hace camino al andar. Sabemos que antes, ¿no? De repente no ha sido totalmente tocado el tema de la discapacidad, ¿no? Vamos progresando, vamos llegando a las regiones, tenemos toda una serie de viajes regionales, ¿no? Para poder hacer talleres que contemplen capacitación a funcionarios y también que contemple el escuchar a la sociedad civil. Bueno, lo que usted menciona es muy correcto, ¿no? Buscamos muchas veces correr en algunos aspectos y estamos aún gateando en otros, tan importantes como el empoderamiento de los peruanos con discapacidad. Y sobre la ley 29973, hay que decir, además de promover los derechos de las personas con discapacidad, en el Perú se regulan las obligaciones del Estado en materia, bueno, de salud, rehabilitación, accesibilidad, educación, deporte, trabajo, empleo y protección social. Finalmente, algún mensaje directo que quiera hacerle a estas futuras autoridades. Exacto. Así, yo sí tengo un llamado, como funcionaria y también como persona de a pie, de día a día, para que las autoridades que vengan o que sean elegidas por voto popular y democrático puedan dar un miramiento detenido a la temática de discapacidad. Las personas con discapacidad
tienen un enfoque social partiendo de la 29973. Entonces, como funcionarios llamados a escuchar la voz del pueblo que los elige, también tienen que contemplar la voz de una persona con discapacidad. ¿Cómo? Dando planes de gobierno consensuados y conscientes, sobre todo que el cumplimiento de las leyes deben ser respetadas. Muy bien, y bueno, para finalizar, decir que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Por lo tanto, no se sufre, hay que vivir con ella y en ese sentido hay que dar garantías, facilidades. Muchísimas gracias, Elaine, por habernos acompañado. Hemos conversado con Elaine Arellano, directora de Fiscalización y Sanciones de CONADIS, y con ella cerramos el bloque Elecciones Regionales y Municipales.